Ya que está aquí entrando nuestro distinguido amigo internacionalista, que seguramente tendrá una opinión de qué pasó, porque además es un tema que llevó el secretario de Relaciones Exteriores para informaros de un asunto que era estrictamente, dirían algunos, del campo de los juristas y de la Fiscalía General de la República. El comunicado que conocimos, pues nada más se dio a conocer, y a Gers nada más lo escuchamos, bueno, más bien lo vimos en el texto porque no ha asomado ni siquiera su representante o alguien de la Fiscalía. Pero bueno, más allá de eso, les pregunto en lo que vamos empezando. ¿Qué representa todo esto? Un nuevo lozoyazo, pero a nivel militar. Será una situación en la que tengamos a un testigo colaborador que llega en libertad, aquí lo salvan, están dando gracias hasta el mismísimo Osorio Chong por su oportuna intervención de la Fiscalía General de la República. Es una pifia, la regó el gobierno norteamericano, no tenía los elementos y se dio cuenta que había violentado los derechos de este personaje público y sin mediar proceso ni ser asistido, se iba a dar cuenta que era como un Florence Cassés en Estados Unidos. ¿O es acaso una combinación de todos estos componentes y una jugada donde todo está temblando y está a punto de caerse? ¿Qué opinas, mi querido Piojo? Deja de comer. Es que están re buenos los cacahuatitos. ¿Qué opinas, Carlos? Ok, ahí voy. Vale, ganó el ejército. El ejército actualmente era de todos conocidos o había trascendido en la prensa nacional que había cierto malestar dentro de la cúpula militar por el trato que se le había dado al general Cienfuegos en los Estados Unidos, ¿no? Que había quienes consideraban que era una afrenta a la misma institución y entonces habían más o menos presionado para que el gobierno actuara en consecuencia, ¿no? El Estado mexicano como un todo. En ese sentido, vamos, se tomó la determinación, obedece a un juego de política interna en el sentido de que si tienes a los militares construyendo aeropuertos, construyendo sucursales bancarias, rescatando perritos en Tabasco, tienes al ejército metido en un montón de actividades que tradicionalmente se hacían con contratistas privados o con las obras de los gubernamentales, ¿no? Entonces, tenerlos enojados no es precisamente un buen negocio, ¿no? Tenerlos molestos no es precisamente el mejor de los negocios, ¿no? Ahora, el señor va a llegar, va a bajarse del avión y va a agarrar un taxi a su casa, vamos, porque no hay ninguna orden de aprehensión en este país que lo pudiera ameritar a citarlo a un MP, cabrón. O sea, no ahora, no yet. No, actualmente no. Pero vamos, el señor se va a bajar del avión y va a pedir su Uber. No, Uber no llega al aeropuerto, ¿va? No puede recoger gente del aeropuerto. Y va a salir a pedir su taxi a su casa. Y ahí va a estar esperando la indagatoria, el entramado que arme la Fiscalía de Gertz con la valija diplomática en donde se supone que vienen las 700 fojas de la investigación que le hizo la DEA, donde hay grabaciones entre él y algunos capos, o eso es lo que presume la investigación de la DEA, y que pueden involucrar no solamente al general Cienfuegos, sino a miembros cercanos a cuando él fue secretario de la Defensa. Es decir, es posible que pueda haber más nombres de militares en activo en esas hojas, ¿no? Pues sería como un lozoyazo, pero bueno, a ver. ¿Y entonces? Vamos, pues que nunca va a pisar la cárcel. Está bueno. A ver, ¿cómo la ves, mi querido Oscar Ruiz? Tú que andas andado metido en ¡Por favor! Vericuetos y que además te estaban proponiendo para que fuera tu despacho el Vargas y Vargas el que llevara el asunto. Pues yo lo veo con otra fórmula diferente de la de Carlos y creo que es un problema que se traslada a la soberanía nacional y la afectación a la dignidad de uno de los sectores históricamente más trascendentes en México, que es el sector castrense. Y bueno, esto implica intereses de México en muchos sentidos, porque si no defendemos las instituciones, y no lo digo por el general,
sino por cualquier conciudadano. O sea, fue un acto de defensa de soberanía nacional traerse a este señor, tú dices. Por supuesto, Ulises, si lo vemos en el parámetro, cómo han acontecido los hechos, mira, quiero hacer una remembranza rápidamente cómo acontecieron, y ya lo comentó Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores. El 15 de octubre hacen la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, California, de General Cienfuegos. El 21 de octubre tiene una comunicación Marcelo con el embajador Landó, reclamándole de por qué no se le había informado ni los avances de la investigación ni sobre la detención. El 26 hay otro enlace telefónico en el cual el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, manifiesta situaciones respecto a la información, y Marcelo le vuelve a manifestar la inconformidad del gobierno mexicano. El 28 de octubre se envía una nota diplomática con extrañamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 30 de octubre, el director general para América del Norte recibió del ministro consejero de Estados Unidos, por parte del que es ahora un interino en funciones de la DEA, Timothy C., el informe de las 743 páginas de la investigación. Aquí me parece que hay un punto importante, y comenté que es el titular en funciones, Timothy C., pero es interino, está en interinato, y él ha sido uno de los componentes importantes para todo este proceso en la cuestión de la investigación y del expediente. El 2 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores turna ese oficio con este anexo de 743 páginas a la Fiscalía General de la República, y un día después son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, hay que poner en claro que no es una situación que tenga que ver con las elecciones de Estados Unidos, ni mucho menos, ni hay un parangón de beneficio para los republicanos o demócratas o alguna situación que coaligue este proceso. Es algo completamente diferente. El 6 de noviembre se realiza una segunda conversación telefónica con el fiscal general de Estados Unidos, el señor Barr, para compartir de que ya se había turnado el expediente a la Fiscalía General de la República. El 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República notifica a la Cancillería que solicitó de manera formal y en términos del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua la evidencia del caso que obra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, aquí en este momento, el 6 de noviembre, ya entra la Fiscalía General de Justicia a través de su titular, Gertz Manero, solicitando la información de manera directa a la Fiscalía de Estados Unidos para saber realmente cuántos elementos técnico-jurídicos hay, y si los hay, y si efectivamente producen efectos. El 11 de noviembre, México recibió a través de valija diplomática esta información que solicitó Gertz Manero directamente a la Fiscalía de Estados Unidos. Es decir, tiene muy poquitos días, estamos hablando de prácticamente 5 días que llegó esta información en valija diplomática y que ya fue entregada a la Fiscalía General de la República para el análisis del caso, y es por ello que hay una gran diferencia. No se trata de una extradición, porque México nunca libró una orden de aprehensión, ni mucho menos. Así es. Estas extradiciones, que en el caso de México datan del acuerdo de 1933 de Montevideo, en donde se suma a los procesos de extradición a nivel mundial y se ratifican 3 años después, en 1936. Pero este asunto no se trata de una extradición, de ninguna manera. El gobierno de Estados Unidos genera una absolución y dice: yo ya no voy a conocer más. Hay una manifestación de la jueza en Nueva York que hoy dice por la mañana que efectivamente no va a conocer más del asunto. Dejarán en libertad al general Cienfuegos y otorgarán esta libertad y entregarán, de acuerdo a las bases diplomáticas, al general a las autoridades mexicanas. México en este momento no tiene iniciada ninguna o formulación de ninguna diligencia de carácter técnico, jurídico, jurisdiccional para efecto de realizar, digamos, una detención al general. Y es en este contexto donde convergen dos posturas: la postura jurisdiccional y la postura diplomática. Estados Unidos, como sabemos, siempre ha tenido un brazo largo para tratar de solventar, ordenar y tomar partida en otros países en relación o justificándolos con sus intereses de carácter económico y político. Es en este caso que hay una reconfiguración en este momento en el país de México, en donde ya no permitimos una sobrecargada de la injerencia diplomática de otros países, entre ellos Estados Unidos, ni tampoco de la injerencia
en investigación, en dinámicas que no sean informadas o convidadas con el gobierno mexicano, como es la que se generó en la DEA. Y esto marca un antecedente y un precedente en México nunca antes visto. Nunca antes en la historia de México se había generado una situación como esta. Pero también es cierto que la DEA no había generado una situación de no compartir información en un evento tan trascendente como el que se dio en la detención del general Cienfuegos. Luego entonces convergen dos puntos, uno es el jurídico y otro es el diplomático. Hay tres actores, uno es el sector de Relaciones Exteriores, otro el fiscal general de la República Mexicana y por otra parte la presidencia para lograr consolidar este punto. Me parece que es un gran acierto y marca un cambio de paradigma en las relaciones y en los procesos como se vienen manejando en relación a la justicia y a la diplomacia en nuestro país. Gracias, doctor Vivienda. ¿Cómo la ves tú, mi querido Sigi? ¿Consideras esto que ha comentado nuestro compañero como un avance de la lucha diplomática y la defensa de los derechos humanos? Me pliego, sí, ciertamente a lo que dice Oscar en términos generales, pero quiero recalcar una cosa. La infodemia que padecemos, en la cual los detractores son en realidad la mano que mece la cuna, y creo que es un amplio sector que está inconforme con una redistribución de los sistemas, flujos económicos, como algunos de los cuales ya ilustró claramente y sapientemente Alfonso, me parece, y que el resto de buen porcentaje de la población, sobre todo esta franja media o quien se siente, pues, ¿no? Parte de esta franja media, sale o termina siendo una especie de resonador, ¿no? En el cual no se puede aplicar mucho más que la del clásico del sexenio pasado, no hay picante que les embone, ¿no? Básicamente. Entonces, por un lado, fíjate bien, en el ¡Qué caso, decencia! ¡Qué decencia! revisando las opinologías o las columnas opinológicas en los diferentes medios, te puedes dar cuenta que los mismos que decían, se rasgaban las vestiduras, decían, por favor, ¿no? ¿Cómo es que Estados Unidos está llevando el caso y México no? Pues son los mismos que ahora estás diciendo, pero ¿cómo es que le regresan a México a Cienfuegos o haciendo una especie de lucubración en bolita de cristal con lo que va a suceder en adelante, ya adelantando que va a ser terrible y que no se le va a tocar y bla, 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 y un montón de cosas, lo cual me parece pues por lo menos exagerado, ¿no? Algo que todavía no pasa. La jueza está haciendo la valoración, bueno, ya hizo la valoración hace unas horas apenas, en la cual se habla de extradición, pero pues porque ya lo dijo Oscar, ¿no? Es el proceso legal, no puede hacer otra cosa, porque precisamente lo que estamos buscando es que no haya injerencia de la justicia estadounidense sobre la justicia mexicana. Eso es claro. Entonces, el proceso que se da es Pero el si de no había extradición. ningún proceso aquí, no había ningún proceso aquí, Claro, carnal. claro, por No eso. hay ninguna injerencia de la justicia, digo, nada más para corrección. No Sí, hay sí, sí, estoy nada. de Lo que acuerdo, está estoy diciendo es, totalmente de acuerdo. bueno, Totalmente. a ver, tú, Poncho, que no eres abogado, pero que sí te la sabes de la grilla y eres muy bueno para eso, por eso serás el próximo director general en algún tiempo de la emérita Institución Politécnica Nacional. ¿Qué Ahora que opinas tú de dirijas el país, camarada. eso? Pues, pues yo lo veo, me parece que el tema de las relaciones exteriores de México ha ido en aumento la capacidad de negociación. Eso me da gusto. Me parece que el canciller ha jugado muy bien, ha hecho un buen trabajo. Y en particular aquí lo que yo veo es un tema muy delicado porque una institución como el ejército tiene un valor y un prestigio, ¿no? Tal vez yo diría el tema de la injerencia del narco en el ejército junto con el tema del 68 me parece que son los dos puntos más difíciles de atender, de platicarlos, de comentarlos, ¿no? Y tal vez agregaría el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque ahí también hay un vínculo. Y este tema del ejército que se utilizó para combatir el narco en esta guerra que inició Calderón, o sea, tiene para mí es uno de los efectos, ¿no? La posibilidad de la corrupción. Ahora, en términos de los procesos, yo creo que aquí sí hubo un asunto de desorden, de no
atención a un principio de corresponsabilidad entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, ¿no? Tenía que haber sido notificado y tal vez si ese hubiera sido el caso estaríamos hablando de una condición diferente, ¿no? Entiendo por lo que yo escucho y he leído que en otros casos sí se notificaba que había una investigación y había un intento, ¿no? Y pues obviamente las medidas precautorias de no difundir esto, pero evidentemente que en otros casos se informaba, ¿no? Y aquí puede haber alguna razón, alguna falta de claridad, algún error que a lo mejor ponía en entredicho esta relación que mantienen los dos países. Creo que es importante porque el tema del narco pues, está generando un impacto, tiene un alto impacto en la vida cotidiana de las personas, tiene que ver con el nivel de vida, pero también tiene que ver con un asunto, yo le llamo la hipocresía, ¿no? Porque en Estados Unidos está legalizando el consumo de distintas drogas y en México seguimos en una idea muy anticuada, ¿no? Muy poco... Ya viene la legalización. Bueno. Ya viene. Pero ya de mientras, pues se ha convertido en un gran negocio, las rentas extraordinarias para El tema de eso que estás hablando, amigo, y tú lo sabes, es que este país empezó primero a ser puente para después convertirse en productor, claro. Y todo el trasiego, en efecto, durante 30 años de este neoliberalismo, le representó ganancias enormes, millonarias, multimillonarias a grupos y por supuesto también del otro lado de la frontera. Más allá de los adictos, hablando de economía, mi querido Alfonso, claro, ¿cuántos de estos millones están representados en candidaturas, en espacios políticos, en el ejército, en la CIA, en la DEA? Yo les pido, yo los llamo, digo, no quiero negar de ninguna manera la opinión de mis compañeros. Me gusta y me entusiasma lo que dice Oscar. Nuestro gobierno está defendiendo el derecho de los mexicanos, que sea así, y si es así, que lo sea con todos los mexicanos, no solamente con los mexicanos de primer nivel, como un secretario. Sabemos que la verdad es que ha sido muy triste el manejo y el trabajo que le han hecho los consulados a nuestros connacionales que están siendo deportados o juzgados. Ha carecido en muchos de los casos de la asistencia jurídica básica de nuestros consulados. Vamos a ver si esto es el arranque. Yo ahí coincidiría con Oscar, si es esto, tengámoslo. Pero no creo que sea el caso de lo que explica, en mi opinión, esta relación. Creo que lo explica esto último que está diciendo Alfonso, y yo les voy a decir que estamos en una vuelta de tuerca, compañeros. Hablamos del cambio de régimen y hablamos de cosas, y se acabó el grupo que tenía el control desde el ejército, por lo menos ya no es el mismo, yo no sé si se acabó, pero ya no es el grupo que en algún momento, si no lo encabezó, estuvo vinculado, lo conoció y supo quién eran cuando fue secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Y ni más ni menos que el caso de Ayotzinapa y de Tlatlaya, que fueron de los más, digamos, sonados, nos hablaron de un momento en donde el ejército abierta y claramente jugó un rol sustantivo, ya más allá de lo que podemos decir, para el control de ese trasiego de drogas por el país. Pero lo más rudo, y lo sabemos, fueron también bajo la protección, el amparo de los que del otro lado nunca se dijeron que hay capos, porque hay un rayo misterioso que cuando cruzan las drogas en volúmenes de toneladas, en Estados Unidos pasan a ser grapas que se venden en algún pequeño barrio, en un callejón de Chicago, Denver o Nueva York. Y dices tú, ¿de veras? O sea, ya no hay nadie, sino recolección de billetes de $20 que llegan por el país y un día se convierten en un montón de dinero para que personajes como el Chapo. O sea, por favor, evidentemente estamos hablando de una megamafia. Creo que lo que quería hacer el general Cienfuegos era ya salir de ese posible, digamos, 4 que podía habérsele tendido y que llegaron a un arreglo oportuno. Digo, estoy hablando de arreglos extrajudiciales, pero que creo que lo más importante, había que decirlo, es las acusaciones que le fundaron, que le motivaron a tenerlo. Yo sí creo que no son basadas en una especulación. Creo que hay datos duros. Tiene razón Carlos cuando dice, pues si llega aquí se va a ir en un taxi a su casa, van a pasar por él, ¿no? Se lo van a llevar y le van a decir, usted no se preocupe. Pero yo creo que sería muy bueno que si lo podemos visualizar, creo que no le van a dejar que se suba a ningún taxi y lo van a meter a una casa de seguridad porque está sobre su cabeza una amenaza enorme de que no vaya a abrir la boca.
creo que va a pasar un poco lo de Lozoya, y por eso yo lo planteé como hipótesis, que se va a convertir en uno de los hombres que puede dar la información sustantiva de quiénes, cuántos y cómo. Y más vale que sea un asunto que se arregle aquí adentro para evitar una guerra. Una situación desafortunada. Imagínense un escenario donde baja, regresa a su casa y es atacado por un grupo de sicarios. ¿Qué pasaría si lo tenemos en una circunstancia donde la familia del general se ve afectada? Hoy la familia del general está en Estados Unidos en algún lugar debidamente protegida. Y qué bueno, porque eso le da, digamos, cierta capacidad de que no se convierta esto en un baño de sangre. Las contradicciones entre estos grupos y la forma de control de sus mercados ha sido ultraviolenta, no pequeño, sino de una dimensión enorme. Y yo creo que sí hay una gran estrategia que habría que decirlo, se ha ido construyendo muy, yo le diría un poco sofisticada, pero no al grado de que no se pueda hacer, porque esto, y aquí a lo mejor Carlos tiene muchas más anécdotas, pero en su momento los imperios hicieron maniobras para generar golpes de Estado, movimientos, traslados, salidas de gentes, y esto es algo que le sale bien, hombre, sacar gente, meterlas, armarla, y ahorita estamos en un escándalo que resulta para nosotros inédito, pero creo que hay que verle un poco más el fondo. Y terminaría, para darle la palabra a Oscar, no nos vayamos tampoco por las cosas más inmediatas. Tienes razón, Oscar, cuando dices, no es resultado del tema electoral, no. Esa es la visión más simplista, yo diría hasta la menos, hasta una consecuencia circunstancial. No, tenemos que verlo desde la perspectiva estratégica. Y tiene un impacto de largo aliento, coincido con eso de, si al ejército le han dado todas estas condiciones, el ejército está siendo el garante del Estado mexicano, más allá de las armas, de la estabilidad política y la gobernabilidad, y la gran economía subterránea que se mueve con los recursos del narco. Ojo, y esto, si no lo acompasas, no lo dejas y no tienes control, sabemos por lo que ha visto Alfonso en estos momentos, que puede ser motivos de veras de hasta invasiones, ¿o no, mi Poncho? O sea, tiene que ver con un asunto en donde si no hay calidad o claridad de dónde está la lana, cómo se mueve, o está lavando más de lo que es, empiezan de veras a dar batallas, guerras que pueden desestabilizar un país como este y a tratados enormes. Entonces, veámoslo en su dimensión de gran calado y creo que estamos viendo también un cambio de paradigma, un cambio de liderazgos, un nuevo orden en la forma en cómo se venían haciendo los acuerdos entre los capos o entre los grupos que comerciaban y hacían lo necesario para que la producción de la droga fluyera. Oscar. Sí, hoy hay un cambio de juego, sin lugar a duda, mi amigo Ulises, y Carlos Alfonso, en esto que regularmente Estados Unidos estaba acostumbrado a llevar o generar un estado inquisidor. Estados Unidos es el que enjuiciaba, el que determinaba a quién, el que decía o señalaba si efectivamente se consolidaban como testigos protegidos, y en esta jugada se generaba toda la información. ¿Y para qué efecto? Obviamente para poder tener capacidad y posibilidad de recuperar todos los recursos económicos en beneficio de esta nación, sin tener reparo en darle aviso y qué calidad y qué cualidades. Efectivamente, si esta información puede llevar al rastreo de grandes cantidades de recursos económicos y a la desarticulación de bandas o el crimen organizado. Esta es una jugada que va a cambiar radicalmente el paradigma a nivel regional de Norteamérica y del mundo en lo que viene interviniendo en la jugada de impartición de justicia por parte del país vecino. México tiene una gran autonomía ya, lo está señalando, e inclusive, para dar muestra de ello, han enviado y solicitado al gobierno de Estados Unidos que ya se arresten a las personas que han tenido intervención en el tráfico de armamento para México y que ha causado tantas muertes en el Estado mexicano. Sin embargo, ya inclusive aportando todos los elementos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la República Mexicana, y hasta ahorita no se ha tenido ningún dato, ningún elemento en ese sentido. Pero obviamente en el marco de la coordinación de los grandes unidades de investigación, sectores de investigación, como se había venido consolidando. Recordemos que el acuerdo de información de
compartimiento de información con la DEA no se ha ajustado desde 1992, no se ha revisado. Seguramente tendrá que revisarse pronto para ver el marco normativo, operativo, administrativo y funcional de este acuerdo y los beneficios que refleja en su momento para México. Por otra parte, el plan Puebla-Panamá, la cuestión de otros programas que sin duda alguna ya van a tener otra connotación. No estamos recibiendo ya ningún tipo de beneficio económico. No, pero no están recibiéndose porque no hay acuerdo, hermano. Ya lo preguntaron. No está recibiendo ningún tipo de beneficio económico ni en especie, como se había estado acostumbrado a recibirse en otras administraciones, porque no hay ningún acuerdo en este momento y ningún acuerdo está vigente de los que habían sumado u otorgado las administraciones anteriores. Muy bien, pues una ronda rápida, compañeros. ¿Quién desea opinar algo más que quisiera compartir con el grupo? Carlos, Sigi, Alfonso. Carlos. Vamos, me mantengo en la misma. Es un gran logro del canciller Marcelo Ebrard. El hecho de que Cienfuegos llegue aquí pues, en las próximas horas, días, ¿no? Es un gran logro de él y vamos, suma puntos en su quiniela interna para lo que venga, ¿no? Es un gran logro de Marcelo y de la Cancillería. Tan, tan. Poncho. Pues, yo creo que van a tener que cuidar mucho al general. Me parece que eso coincido contigo, Ulises. Creo que la información que él pueda tener de cómo se hicieron las cosas, cómo se vinculó el ejército, los mandos con este sistema del narcotráfico en México es de alto valor. Entonces, creo que ahí el gobierno mexicano tiene oportunidad, uno de si va a iniciar un proceso que lo haga con muchos elementos, ¿no? Y tal vez eso permita reconstruir mucho el sistema de seguridad nacional, que creo que es fundamental. Es otra de las limitaciones muy fuertes que tiene la economía mexicana. Y creo que sí es un asunto de Estado. Creo que eso sería lo adecuado, ¿no? Atenderlo, cuidarlo, recibir la información, cuidar la institución, que a veces eso es algo que no hemos cuidado en México, ¿no? Tenemos poca institucionalidad, ¿no? Entonces, aquí creo que por encima del general está el tema de la institucionalidad y el tema de seguridad nacional. Entonces, yo creo que sí va a ser pues es una responsabilidad muy grande para el fiscal tener los elementos y proceder de una manera muy, muy legal, muy transparente, ¿no? No podría ser un asunto fallido porque sería muy grave, ¿no? Para la credibilidad de este gobierno. Y, bueno, también está en juego esta relación bilateral, ¿no? Que siempre es complicada, que siempre es difícil. Recuerdes el asunto cuando, en el asunto del Kiki Camarena, que fue todo un proceso gravísimo, ¿no? Eso nos puso una condición muy, muy, muy difícil al país. Y creo Casi que nos invaden. eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Y creo que sí se mantiene esta máxima de que para defender la soberanía tiene que haber legitimidad al interior para poder estar en condiciones no, decía yo el tema financiero, ¿no? Si no hay condiciones, ¿cómo negociamos si no tenemos legitimidad hacia adentro? Pues creo que es un buen momento y creo que sí se atiende también por la inquietud del ejército, porque seguramente ahí conozco poco, pero seguramente también ahí hay diferentes visiones y formas de entender este nuevo régimen, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, hay que cuidar al ejército. No se cuidó en algunos procesos que ya mencionábamos, pero hoy sí sería importante que el proceso legal sea realmente legal, sea con fundamentos, con elementos, y bueno, creo que el gobierno mexicano tiene la oportunidad de demostrar que se va a poder cumplir la ley, ¿no? Y eso también, pensemos lo que viene el otro año, ¿eh? Las elecciones estamos a 6 meses, ¿no? Ya. Entonces, un hándicap para el gobierno mexicano, para Andrés Manuel, es este asunto de la aplicación de la ley. Entonces, todavía hay otros elementos, están hablando de
las acusaciones contra algunos exfuncionarios de alto nivel, contra un expresidente, que cambiaría mucho, ¿no? Y la popularidad del presidente no ha decaído y creo que con una acción como esta también puede haber un empuje, ¿no? Más allá de los intentos cotidianos de los medios de comunicación, creo que ya también la gente ya no escucha esas opiniones porque pues no han resultado sensatas, sensibles, objetivas. Hay mucha manipulación, mucha nota falsa, ¿no? Y entonces dan bandazos, ¿no? Pues, les parece más grave no reconocer a un candidato que está en un proceso de conteo que alguna cosa de este tipo, ¿no? Creo que eso es importante. Hay algo más de fondo, más profundo en este asunto con el general. Muy bien. Tu comentario, mi querido Sigi. No traes el micrófono abierto, hermanito. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, creo que están orientándose dependiendo de lo que muchos de los sectores quieren creer. Desgraciadamente hay mucha desinformación al respecto, mucha interpretación. Me quedaría con algunos elementos que son objetivos e irrefutables. El ejército no es un solo ejército. Estados Unidos no es un solo Estados Unidos. Ambos, México, así como México, y como puede quedar más claro, tiene diferentes sectores, diferentes secciones, diferentes grupos, y son grupos de poder que además están respondiendo a una presión en el marco de un cambio paradigmático, efectivamente, que estamos viendo además que repercute pues, en Sudamérica. Tenemos el caso de Bolivia, Venezuela, Perú, 3 presidentes en una semana, ¿no? Entonces están sucediendo cosas extraordinarias. Ahora, yo me quedaría con esta parte, hablando de, hablé de objetividades, si se me permite hablar un poco de subjetividades y aventurarme. ¿En qué periodo hizo negocios? ¿De qué periodo son las grabaciones de Cienfuegos? ¿Con qué grupos estaría vinculado? Son grupos del pasado en México y en Estados Unidos, demócratas. Entonces, pues ahí la dejo, ¿no? Si hablamos de elucubraciones y de futurología, pues ahí les dejo esa. Gracias. Muy bien, mi querido Sigi, pues compañeras, esta es una historia que se está empezando a construir. Si después escucha un comentario parecido, sepa que lo dijimos primero aquí en el almuerzo picante. Ya está grabado. Luego nos estaremos citando y diremos, sí, Sigi lo dijo el Oscar, lo dijo Alfonso o lo dijo el Piojo, aunque no lo haya dicho como quería. No perder de vista que esta fue una acción motivada por el gobierno mexicano, ¿eh? Fue una acción motivada por el gobierno mexicano, este resultado. Y también tendrá que ver... No es una concesión graciosa norteamericana, sino es un acto de gobierno, es un acto de Estado que tiene todos estos elementos de interpretación y que hay que cuidar, ¿no? Es correcto, es correcto. Y habrá que cuidar mucho el proceso, la transparencia, el acceso a la información, cuidando las garantías, obviamente, del debido proceso y las garantías procesales del inculpado, pero que sea un procedimiento, un proceso más bien de carácter penal transparente y que se tenga acceso a todas las diligencias y documentos en la medida de lo posible que lo permita precisamente el debido proceso. Esto va a dar mucha claridad, mucha certeza, mucha confianza y todo el bienestar de nuestro país, de nuestra soberanía y de una institución tan trascendente, importante y que ha generado cambios en nuestro país como es nuestras Fuerzas Armadas. Pues en las próximas horas sabremos cuando llegue a México si tiene alguna orden de aprehensión, si no tiene nada, si se va a su casa, como decía bien Carlitos, si echamos porras y todo el mundo se queda tranquilo, y si después preguntan, pues ya esperaremos a ver qué pasa. Mientras tanto, y lo iremos construyendo. Pues los invito a que despidamos el programa, les pido que sigamos recomendando, porque esto sigue siendo, de todas maneras, en el marco de tantos acontecimientos, no termina de dejar de haber COVID y no terminan las personas. Ya ven, aplíquense, nos van a poner la ley seca, maldita sea. Eso es aplíquense. Peor cuando el alcohol es lo que nos ayuda, según lo que se ha demostrado. Bueno, aplíquense. Pues les mandamos un abrazo así de enorme. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Oscar, mi querido Sigi, Carlos. Y nos vamos diciendo, esto fue el almuerzo picante.
Recuerden ponerse calzones y cubrebocas. En el lugar correspondiente, no se va a poner el calzón en la cara, el cubrebocas abajo. Nomás, con cuidado. Hasta la Sobre próxima. todo si se lo pone al revés, ¿no? Sí, entonces Exactamente. ahí lo pueden descubrir Muy bien. equivocadamente. Muchas gracias al doctor Alfonso Vargas que nos Gracias a honró con su ustedes. presencia. Que sea más seguido, Alfonso. No te Alfonso, Estamos abrazo grande y pendientes. fraterno. Estamos pendientes. Vámonos. Cuídense mucho. Vámonos. Suerte. Bonita tarde. Vale.